pueda seguir mostrando cada día en nosotros la obra maravillosa que Él hará en medio de nosotros. Que cada día pueda seguir Él manifestándolo en acciones de gracia, en ver su mano poderosa haciendo de nosotros según su voluntad. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a cambiar un poquito el formato que hemos estado trayendo de Romanos, pues todo, todo toda la enseñanza debe de producir en la vida de los que escuchan o de los que reciben, debe de producir un aprendizaje. Por eso se hace estudio bíblico, no se hace estudio bíblico porque queremos pasar un tiempo solamente viendo las cosas que dice la Biblia. Hacemos estudio bíblico porque el crecimiento de la iglesia depende de su conocimiento de la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra, no podremos actuar en las situaciones que vendrán a nuestras vidas. Por ejemplo, usted oye a Sandra dando acción de gracias a Dios. Eso es parte de que nosotros entendemos que una de las cosas que nosotros tenemos como responsabilidad delante de Dios es ser como ese leproso que volvió a dar gracias. Si la palabra de Dios no tuviera esa enseñanza, nosotros decimos, bueno, pues hay una enseñanza que Jesús dijo que Él, que vino y dio gracias a Él, ese fue el que hizo la voluntad de Dios. El que volvió a dar gracias a Dios. Así que eso lo aprendió en la palabra de Dios. Y así todas las demás situaciones de nuestras vidas deben de ser manejadas por el conocimiento de la palabra de Dios. Si eso no sucede, entonces vamos a errar todo el tiempo, porque lo único perfecto que existe es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Nuestro pensamiento, nuestras decisiones, todo eso puede ser totalmente dañino a nosotros mismos. Pero cuando hacemos lo que Dios dice, eso lo que trae es bendición en nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo va el aprendizaje. Miren lo que vamos a hacer en esta noche. En esta noche vamos a ver si podemos contestar en el tiempo que tenemos. No son preguntas, sino son palabras que contiene el texto del capítulo 5, palabras claves. Eso, Pablo allí fue muy rico en palabras, muy rico en enseñanza. Pablo, hermanos, en ese capítulo hace una enseñanza tremenda que algunos han dicho, porque hay veces que uno ve como que Pablo está hablando de algo y cuando viene a ver, él toma un tema y comienza a desarrollar ese tema y como que se olvida del otro. Y la gente, algunos estudiosos entienden que no fue Pablo perdón, que escribió esto con su mano. Algunos entienden, sino que él estaba dictando. Así es que muchas veces dicen algunos que en lo que estaba escribiendo, en todo lo que Pablo estaba diciendo, el que estaba recibiendo la palabra, lo que hacía era que él, cuando Pablo decía algo, él comenzaba a escribirlo. Pero muchas veces, en vez de continuar toda la frase, entonces volvía otra vez a recordar cosas que dicen cosas así. Pero lo cierto es que hay puntos que usted va a ver que Pablo como que entra en otra enseñanza. Es rico totalmente. Así que vamos a ver. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver
aquí, vamos a ver solamente 12 palabras. 12. 12 palabras que Pablo utilizó y que nosotros debemos conocerla, porque yo estoy poniendo, ustedes saben que para el estudio de Romano, la base del estudio de Romano. Yo no voy a dar todo el libro de Romanos. Ya dividimos el libro en 3 grupos, en tres secciones, y yo estoy poniendo la base del estudio. La base del estudio entendemos que es cómo Pablo expresa a la iglesia de Roma cuál es su propósito al escribir la carta, qué es lo que él quiere que ellos crezcan, qué es lo que en que él quiere edificarlo. Así que esa base es la que yo estoy poniendo, porque cuando entremos en los capítulos 8 ya será otra sección. Usted verá cómo va a cambiar. Y cuando entremos en el capítulo 9, 10 y 11 será otra sección más, hasta volver otra vez a la sección del capítulo 12, 13 y 14 y 15 también. Así es que, y 16 que dicen que es una algo que se añadió ahí. Vamos a ver la primera palabra que hablamos. Justificación. Estamos en el capítulo 5. La primera palabra que vamos a ver si conocemos o si usted ha entendido bien es la palabra justificación. Justificación. ¿Por qué nosotros necesitamos ser justificados? Vamos a ver si entendió la palabra. Si entendió la palabra, sabe por qué nosotros necesitamos ser justificados. Si no la entendió, no sabe por qué necesitamos ser justificados. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Digo, o por qué fue una necesidad que fuese justificado, porque ya estamos justificados. Pero ¿por qué esa necesidad de ser justificado? Vamos a ver, Lilian. Dice Lilia, para tener paz para con Dios. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Por qué necesitamos ser justificados? Sí, porque estábamos bajo la ira, es prácticamente igual como dice Lilian. Estábamos bajo la ira de Dios antes. Ok, porque estábamos bajo la ira de Dios. Vamos a ver, Jude. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos justifica a través del derramamiento de sangre y la crucifixión. Okay. Recuerden que yo estoy dando por sentado que usted conoce lo que significa justificación. Yo quiero saber si lo expliqué bien, porque si no lo expliqué bien, usted no podrá, cuando yo le pregunto por qué necesitamos ser justificados, usted no podrá responderlo si no lo captó bien, por qué necesitamos ser justificados. Porque todos pecamos y somos culpables delante de Dios. ¿Ok? Porque éramos enemigos de Dios. Ok. Yo diría que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados porque esa palabra tiene una connotación muy profunda. Justifica porque Él confía en nosotros, nos justifica. Justificación. ¿Por qué usted hace eso? Porque considero que esa persona es buena. Porque si no, Él no va a justificar. Cometimos errores y Él nos perdonó. Y ahí está la justificación.
cometimos errores. Y Él nos perdonó. ¿Quién más? Siendo justificados, somos libres de la culpa del pecado y ya no hay condenación. Ok. Necesitamos ser justificados porque éramos injustos delante de Dios. Ok. Vamos a ver a Rosemary allí. Ya, última. Porque son varias palabras. Para ser salvado de la ira de Dios. Ok. Aquí tenemos algunas personas que son profesionales en el área de derecho, ¿no? ¿Verdad? Bueno, está solamente Juan José aquí. ¿Y quién más? Rosemary. ¿Quién más? Ok. Las demás, Nicolás no está aquí, ¿no? Pero, recuerden que dijimos que justificación significa el acto que Dios hace de declarar sin culpa a una persona inocente. Una declaración sin culpa. Justificación es que ya, ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué que nosotros necesitamos ser justificados? Hermanos, si entendemos que es el acto de declarar a una persona inocente, sin culpa, justo, ¿por qué una persona necesita eso? Varias personas han contestado muy correctamente. Porque, hermanos, nosotros éramos culpables ante Dios, pecadores. Y si moríamos en esa forma, íbamos a ser condenados. Y si Dios no nos justifica, si Dios no nos declara justo por medio de Cristo, no porque nosotros hayamos sido buenos, hermano, grábese eso. Mira, yo sé que su mente muchas veces, pero grábese algo en su mente. Dios no vio a nadie bueno para justificarlo. Dios nos justifica por la fe en Cristo Jesús. Dios hace esa declaración en base de la obra de Cristo Jesús. ¿Eso se entiende o no se entiende, hermano? Está bien que usted no lo puede explicar con lujo de detalle, nada de eso. Pero si, pues es la base del evangelio. O sea, si usted todavía está en sus pecados, entonces ¿para qué sirve el evangelio? ¿Para qué vino Cristo? La justificación, entonces, lo que es ese acto que Dios, en vez de declararnos condenados para el infierno, dice, lo declaro sin culpa. No por sus méritos, sino por los méritos, porque ya alguien pagó sus pecados. Hermano, ¿eso se entiende o no se entiende? ¿De verdad que se entiende? Entonces, esa palabra justificación la necesitamos porque nuestros pecados necesitaban, hermanos, ser perdonados y nosotros no podíamos hacerlo por nuestro medio, ni nadie más podía hacerlo. Dios tuvo que hacer un acto de enviar a su Hijo para poder declararnos sin culpa delante de Él por los méritos de aquel que tomó sus pecados y mis pecados y Él lo pagó, así es que ya somos sin culpa. ¿Se entiende o no se entiende? Si no, no podemos seguir. Como decía, esa es la base de lo que es el evangelio. Ahora, hermanos, si se entendió eso, ¿quién no entendió, hermano, eso? ¿Quién no entendió? ¿Entendieron todos?
¿De verdad que sí? Ok. Que ya yo no soy. O sea, la palabra justificación, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Significa que ya la persona no tiene pecado después que pasó la justificación. O es una declaración. Ok. Cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados, Él pagó por todos nuestros pecados. Eso suena un poquito como difícil de creer. Y aún suena como que a veces cuando los que creemos en esa posición decimos, entendemos como que le estamos diciendo a las personas, bueno, vayan a pecar, hacer todo lo que quieran, porque ya Jesucristo pagó todo su pecado. Ya ustedes están libres para hacer todo lo que quieran. Si alguien pensó así en su corazón, debe de convertirse esta noche. Porque precisamente el capítulo 6 va a enseñar eso. El capítulo 6 cuando venga va a decir, eso es porque Pablo sabe que esa pregunta viene. Así es que esa pregunta, el capítulo 6, léalo en lo que yo lo doy. Porque lo va a decir claramente que es imposible que si usted ya ha sido justificado por la gracia de Dios, usted siga viviendo en el pecado. O sea, no es compatible vivir en pecado si ya usted fue justificado por Cristo. Que no puede pecar, no puede fallar, eso todavía hasta que tengamos la naturaleza adámica, sea erradicada. Eso siempre fallaremos, siempre, siempre. Y Dios lo dijo, y otra vez lo repetimos todo el tiempo. El que dice que no tiene pecado, hace a quien mentiroso. Así que eso lo vamos a tener todo el tiempo. La otra palabra, si se entendió esa parte, que sí, o sea, es cierto, Cristo pagó todo nuestro pecado pasado, lo presente y los pecados futuros. Es cierto. En la cruz, Cristo, si no, hermanos, no, la salvación no fue segura. Usted tuviera que estar cada día diciendo, y me habrá perdonado Dios. Y yo tengo, yo tuve un mal pensamiento, yo pedí perdón a Dios, me voy a quedar porque tuve un mal pensamiento. Mire, eso todo el mundo estaría, usted sabe cómo, en una situación, por eso a veces yo creo que los arminianos realmente no creen lo que ellos dicen. Que ellos entienden que ellos son salvos por obra. Ellos no lo creen eso. Lo que ellos no pueden es como explicarlo. Porque si son salvos, o los que son salvos, si realmente creyeran así, ¿usted sabe cómo vivieran? Oigan, hermano, miren, como los que hacían algunos. ¿Usted sabe qué hacían? Se alejaban del mundo totalmente para alejarse del pecado. Y aún allá, lejos, ellos viviendo solos, todavía allí les llegaba el pecado. Y cuando le llegaba un pensamiento, algo así, ellos tenían un tipo de chucho y comenzaban a darse así para que esos pensamientos, los arminianos yo no veo que hacen eso. O sea que están perdidos todo. Porque yo quiero saber ese hombre que no tenga un mal pensamiento, una mala vista, y si en ese momento llegó Cristo, se quedó ahí mismo, dicen ellos. Entonces uno viviría así, mire, temblando. No pequé. Gracias a Dios que tenemos paz para con Dios. De gloria a Dios por eso. Porque ahora ya usted no está en esa situación. Usted tiene paz para con Dios. La otra palabra. Justificado pues por la fe. Fe. La palabra es fe. Fe. La pregunta es esta. ¿Por qué la justificación es por la fe? ¿Por qué la justificación es por la fe? Bueno, así dice un versículo, pero hay que aplicarlo.
¿por qué es por la fe la justificación? Porque no es de nosotros, eso es un don de Dios. Por eso. Ok. ¿Alguien más? Dice Jaime. La pregunta, lo primero que hay que entenderlo. ¿Por qué la justificación es por fe? O sea, ¿por qué Dios declara inocente por tener fe? No por hacer actos de buena. ¿Por qué es por la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. En el Señor hemos creído por fe. La salvación se obtiene por la fe en Cristo Jesús, no por obra. Es para que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Porque si fuera por la obra de nosotros, entonces tendríamos que gloriarnos. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué la justificación es por fe? Porque es creer. ¿Por qué es creer? Fe es creer, confiar. Eso es fe. Creer, confiar. ¿Por qué es en creer y confiar la justificación? Porque es por creer. ¿Alguien ha dicho? Dijo Carlos, que es porque es algo que no es de nosotros. Pero no sé si entienden que Dios, una de las cosas que hace es que no justifica a las personas por otro medio que no sea creer. ¿Qué es lo que hace creer? No. ¿Qué es lo que hace creer? La cuestión de creer, ¿qué es lo que produce creer? Ok. ¿Quién más? Nadie más. Hermanos, recuerden que hablamos acerca de Abraham. Abraham hablamos. Él es el padre de la fe. ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque él hizo qué? Le creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia, dice la Biblia. La fe es ese vehículo entonces que Dios utiliza para que nosotros podamos simple y llanamente, oiga bien, porque si Dios hubiese pedido un ejemplo, bueno, para ser justificado deben ustedes de ser perfectos. Así es que traten desde ahora de ir viviendo una vida perfecta, si no, no son justificados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Condenado todo el mundo. Todo el mundo condenado. Hermanos, cuando Dios dice creer, es ese vehículo que Él utiliza, es porque decía algo Junior, porque Él también tiene el medio de cómo producir esa fe. ¿Y es a través de qué?
La fe viene, como decía, viene por la palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo y te voy a hacer alguien grande y todo eso. Abraham, ¿usted sabe qué hizo? Escuchó la palabra de Dios, creyó lo que Dios le dijo y ¿qué hizo? Y obedeció. Eso es fe. Pero todo eso, hermano, fue lo que Dios utilizó para que Abraham pudiera ser justificado. ¿Usted sabe qué? Le dio la palabra, le produjo a él esa fe, porque la fe no es un don de nosotros, es algo de Dios. Y cuando ya fue habilitado para creerle a Dios, entonces obedeció. La fe es que nos permite a nosotros obedecer. Esa es la acción de una persona que tiene fe. No es alguien que dice que confía tanto en Dios que yo creo ahora mismo que, mira, que todos se van a salvar. No es eso, ¿no? Es alguien que está listo, habilitado para obedecer a Dios. Hello, sí, no. Si la justificación es por la fe, es porque el medio que Dios utilizó para justificarnos es el medio de llevarnos a creer lo que Él dice en su palabra. Ninguno estuvo cuando Jesucristo murió, yo se lo digo. Lo que nosotros creemos, lo creemos porque Dios nos ha habilitado con la fe para creer lo que dice la palabra de Dios. Y al creerlo, obedecemos. Hay que arrepentirse. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer si Dios dice que hay que arrepentirse? Arrepentirse. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Es que ahí es que viene, hermano, el medio de que usted ahora dice, yo me quiero arrepentir de mis pecados. Eso no fue algo de usted, sáquese eso de la mente, ¿eh? Eso fue que usted fue habilitado para poder creerle a Dios. Y cuando ahora la palabra de Dios dice, ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepienten. Usted dice, Dios me dice que me arrepienta. Yo me arrepiento de mis pecados. Y esa fe es que Dios utiliza para poder nosotros entonces estar habilitados para obedecerle. No sé cómo explicarlo mejor, pero no lo entendía. ¿Pueden explicarlo mejor? No lo entendía. ¿Cómo es? No entendía, mi hermano, de verdad. No, dígame si no entendió, no se puede. Yo no, o sea, si no entendió, usted se queda, y yo digo, no entendieron. ¿Cómo explico mejor? O sea, que la fe es un medio que Dios le da a uno que Él escogió para que pueda ser un creyente en Él. A todo lo que Él escogió, una de las cosas que Él hace es que le da la fe para que pueda ser un creyente en Él. Es por eso que el mundo, hermano, está dividido en dos. Los que creen y los que no creen. Los que no creen, condenados. Y los que creen, por solo creer, hermano, solo creer, salvo por la gracia de Dios. Solamente creer en Cristo. Ok, eso es importante. Es importante. Creer en Cristo. Yo creo que en esa parte lo que van a creer son los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, precisamente eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo
que aquellos, eso fue lo que él habilitó para poder, en otra palabra, usted es creyente. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? Porque usted hizo un esfuerzo para poder creer en Dios y dijo, ay, sí, así es. Hermano, nadie que no sea habilitado por Dios puede creer. Nadie puede creer. Hermano, eso es una locura. Una locura. O sea, el evangelio es una locura para el impío. Es una locura. ¿Cómo va a ser de que yo solamente creer y ya, por eso soy salvo? Como me dijo una persona, me dijo, ¿tú te crees que esa gente que viven asesinando personas y cosas, dicen los evangélicos, que solamente reciben a Cristo y ya, que ya son perdonados y ya no tienen culpa? No, mire, usted está loco, me dijo uno. ¿Cómo va a ser? Hermano, eso es difícil de creerlo. Eso solamente se puede creer. ¿Usted sabe cómo? Cuando Dios lo habilita de su fe para usted poder creer eso. Todavía hay personas, y yo sé que tal vez aquí haya algunos, que entienden que ellos tienen pecado, que dice, Dios me habrá perdonado eso todavía. Y yo he tenido que hablar con personas que están a punto de morir y yo veo que eso sucede. Porque han tenido que confesarme y digo, bueno, yo no soy un cura para confesarme pecado. Pero ellos quieren estar seguros de que sus pecados no han sido perdonados. Y digo, bueno, el Señor está ahí. Sí, pídele perdón si tú entiendes que todavía no estás clara. Pídele a Dios que te perdone. Hermano, la fe es lo que Dios nos habilita para poder confiar en Él. Apréndase eso bien, porque si usted y yo estamos intentando por nuestros medios de poder nosotros hacer o creer en Dios de la manera que tenemos en la mente, eso no es fe en Cristo, es una fe, pero una fe de un invento. Esas son las religiones. Las religiones son inventos que la gente han tomado y han dicho, bueno, yo creo que el ángel Gabriel fue el ángel que se apareció. Y hermano, eso es un invento. Todo lo que es que Dios nos habilita para creer está en su palabra. Así que cuando un profeta de eso, profeta que le diga cualquier cosa y no esté en la palabra de Dios, oiga, eso no hay que creerlo, eso no es fe. Eso Dios no le habilita para creer eso. Dios le habilita para creer la palabra, porque cuando usted cree, obedece. Amén. Orar sin cesar. ¿Usted cree eso? ¿Seguro que lo cree? Orar sin cesar. Yo no estoy diciendo que usted que todos los días en un sitio orando. Yo estoy diciendo caminando por donde quiera, orando en cada situación. Cada vez que yo me subo en un motoconcho que tengo que subirme, yo oro al Señor. Sí, de verdad, hermano. A veces yo trabajo con una pulidora y miren, Junior, levanta el dedo, Junior. Cada vez que yo estoy con esa pulidora, yo le oro al Señor. Eso es lo más peligroso que existe. Y yo le oro al Señor es constantemente oración para esto, para aquello. Me monto en el vehículo, digo, Dios mío, me van a salir motores aquí, de ese lado, guárdame del mal. Eso es oración todo el tiempo. Que hay que estar.
la otra palabra. Estoy en el 5.1 todavía. Paz. Paz. La pregunta es esta. ¿Qué implica tener paz con Dios? ¿O con qué tiene que ver eso, tener paz con Dios? ¿Qué es lo que implica eso, tener paz con Dios? ¿Con qué tiene que ver eso? Si usted está utilizando que es paz, 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 y usted no sabe qué implicación hay que usted todavía tiene paz con Dios, entonces no podemos seguir avanzando porque va a depender de esto muchas veces, todo lo que viene a continuación. Vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Alguien que no haya hablado. Vamos a ver. Para que tengan oportunidad todos. Todos tienen oportunidad. ¿Qué más? Que está bien con Dios. Estoy bien con mi Dios. Ok. Vendría otra pregunta, que es estar bien con Dios. Volviste entonces, te devolviste. Marino quiere decir, Marino. Vamos a ver. Dice que la ira de Dios estaba siempre contra nosotros, con todo impío. Entonces, esa ira contra nosotros, inmediatamente creemos, ya eso fue quitado, ya hay una comunicación entre nosotros y se quita ya ese problema que existía entre el hombre y el Señor. Ok. ¿Qué más? Es como si fuera una guerra y hay una batalla. Cuando se cesa la guerra, hay una bandera blanca que es la paz. Esa paz es Cristo que la hace a nosotros. Esa guerra cesa. Rosa ilustró una guerra que había. Como Hamas y Israel, que otra vez volvió el bombardeo. Esa era la paz que ellos decían. Hay paz en Israel. Hay paz en Israel. Hay paz en Israel. No se lleven, no hay paz todavía. ¿Quién? Último. Vamos a ver. La paz, ¿qué tiene que ver? ¿Qué implica eso? Yo entiendo que la paz que se refiere en este capítulo se refiere a que estamos confiados delante de Dios de que Él nos justifica de nuestro pecado porque creímos en Cristo Jesús. Por haber creído, ahora estamos justificados. Y eso nos da paz. Okay. Hermano, ¿usted se ha reconciliado con alguien en su vida? ¿Usted había estado enemistado con alguien? Y se reconcilió con alguien. ¿Sí o no? Qué buenos son estos hermanitos. No tienen problema con nadie ni nada de eso. Miren qué bueno. Y Dios dice, bueno, eso yo conozco el corazón de todito. Pero usted ha estado y estoy seguro que casi todos los que están aquí en alguna situación han tenido algún conflicto con una persona. Pero lo que no sé es si usted ha podido reconciliarse con esa persona de tal manera que se pudo, ahora, ¿usted sabe qué? Esas cosas que lo había hecho chocar, se aclararon. Y ahora usted está con esa persona
que no tiene ningún tipo de odio, dolor, ira contra esa persona. ¿Cómo usted se sentiría con una persona si usted hace ese? La paz, hermano, implica que nosotros estábamos enemigos totalmente de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Así es que ahora, al su Hijo reconciliarnos con Dios, perdonando nuestros pecados, ahora ya Dios no nos ve como sus enemigos. Ahora, ¿usted sabe cómo Dios nos ve? Como sus hijos. Esa guerra se acabó y ahora tenemos con Dios paz. Por la reconciliación que Cristo hizo, trayendo la forma de cómo nosotros ahora poder estar delante de Dios sin culpa, porque si algo nos hace enemigo de Dios es el pecado. Y lo que Cristo vino a hacer es quitar los pecados para que nosotros pudiéramos ahora tener paz. Cuando Adán pecó, hermano, cuando Adán pecó, tenía paz con Dios. ¿Qué hizo inmediatamente? Se escondió. Se escondió. O sea, no quiero ir de Dios. No quiero eso. No quiero saber de Dios. Y Dios busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y ya ustedes saben lo que Adán comienza. No hay paz entre Adán y Dios. Se acabó la paz. ¿Qué pasó entonces? Decía Domingo. Por eso dice en Romanos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pues después de tener paz, eso es lo posible ya. Ya podemos, Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, Él no solicita eso porque ya tenemos paz. Ahora tenemos una relación de nuevo, ¿no, verdad? Ay, sí. Que se restaure esa relación que se perdió allá. Cuando Dios venía con el hombre que se perdió, Jesucristo vino a restablecer esa relación otra vez con Dios por la separación que había. Hermanos, y eso fue lo que pasó. Ahora estamos, hermano, otra vez, ¿usted sabe cómo? En relación con Dios. Ahora Dios nos habla, ahora usted le habla a Dios, ahora usted obedece a Dios si es de Él. ¿Por qué? Porque ya usted no está en guerra con Dios. Eso es paz ahora, tenemos paz. Ahora sí tenemos paz, Padre, con Dios. Ahora ya no estamos. Enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque esa relación que está usted hablando, muchos teólogos la comparan, que paz es la figura de un pajarito que está en medio de la tormenta, agarrado de la roca. Y eso significa la relación que tiene de confianza en él, permite que usted sabe cómo. No importa, por eso que Pablo dijo que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que se restableció con la justificación fue lo que usted acaba de decir, la confianza de nuevo, la relación. El texto es el que el hermano acaba de señalar ahora mismo. Y eso es paz. Paz para con Dios.
No, delo, no te puedo. Este texto puede ilustrar la paz que tenemos con Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear de sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando la enemistad. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es paz. Amén. Sí, está bien. Hay tiempo para todo, no se apuren. Si no terminamos hoy, hay más días, si Dios nos permite. Lo importante es poder entender. Poder entender. Si no entendemos en lo que Dios nos puso y las implicaciones que tiene eso, nunca vamos a desarrollar una vida de lo que vamos a ver ahora. Usted verá. Sí, lo que quería era llamar a la atención que las escrituras, como fue una inspiración verbal de Dios, cada palabra cuenta. Sí. Y es interesante que el texto no dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Sino paz. Si usted va al texto, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo que el apóstol Pablo quiere señalar es que lo importante, según el contexto directo del texto, no es que lo más importante y lo más grandioso del evangelio no es que yo esté en paz, o sea, que yo esté, vamos a decir, que no le esté tirando a Dios, porque el lenguaje de guerra sí aplica aquí. Lo más importante no es que yo esté atacando a Dios, sino lo más importante y lo más glorioso es que Dios ya no tiene por qué atacarme a mí, porque atacó a su Hijo en la cruz y descargó en la cruz toda su vida. Trayendo a la memoria una vez más la idea de la guerra, aquí viene siendo como Rusia y Ucrania. Nadie está hablando por un cese de Ucrania hacia Rusia, sino de Rusia hacia Ucrania, porque Rusia es que tiene el poder mayor poder para acabar con Ucrania. Dios tiene todo el poder para acabar con nosotros, porque Él es un Dios santo. Pero Dios ya no nos mira con ira, porque Él descargó su ira en su Hijo, y por eso tenemos paz para con Dios. Gracias puede ser. En el texto original, porque no podemos leerlo solamente así, en el texto original quiere llevar eso, y por eso es que lo que se está estableciendo allí, fundamentalmente, no es que nosotros estábamos, por eso dije ahorita, no cabe la palabra guerra, porque nosotros no estábamos en guerra con Dios. Quien pendía, como Marino dijo más adelante un texto, quien pendía la ira de Dios sobre nosotros, sobre todos los injustos,
o sobre todos los gentiles, era la ira de Dios. Dios es que no estaba satisfecho. Dios miró el capítulo 1 de Romanos y miró a todo el mundo y no encontró un hombre justo, nadie que pudiera satisfacer su justicia. Y al no poder satisfacer su justicia, entonces el único que pudo hacer eso fue Cristo. Y es por eso que Cristo, la justicia que satisface a Dios, es la de Cristo. Y entonces esa justicia, Cristo o Dios nos las aplicó a nosotros. Nosotros tenemos ahora en Cristo, como estamos unidos a Cristo, es que tenemos eso. Por eso la paz es para con Dios. Como bien dice el hermano, nosotros no estábamos en guerra con Dios. Él puso la comparación de Ucrania con Rusia, porque el que está en guerra es Rusia. Ucrania lo que hace es defenderse. ¿Entiendes? Ucrania, el pobre chiquito. Nosotros no teníamos nada. Nosotros no teníamos ni siquiera conciencia de Dios. Nada de eso nos interesaba. Ahora, Dios sí estaba, no en guerra, sino en enemistad. O sea, en ira con nosotros. Y esa ira fue satisfecha, fue satisfacida por la justicia de Cristo. El único, el justo, murió por los injustos. ¿Sabe para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el punto de la paz. Muy bien, muy bien. Yo creo que se ha entendido. Amén. La otra palabra que ahí está en el mismo versículo 2, estamos en el 2 todavía, es la palabra gloriarnos. Esa palabra no es manejado muchas veces en el conocimiento de los evangélicos. Y se lo voy a demostrar. Vamos a ver, ¿qué es lo que usted entiende por gloriarse? Vamos a ver. Por gloriarse. Tomar el mérito de otro. Eso no es robar. Y esta palabra es importante, hermano. Te verá. Tenemos, incluso nosotros mismos los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces no podemos gloriar. Podemos decir, mira mi carro, mira mi casa, mira todo lo que yo he logrado, mira mi profesión. Y todo ese tipo de cosas. Eso es gloriarse. Nabucodonosor le fue advertido de que no se tomara la gloria. Un año antes, un año antes del Señor convertirlo en mente y pensamiento de animar y llevarlo al monte por 7 años, se glorió. Tenemos que ser muy cuidadosos, incluso cuando tengamos logros humanos, de cómo nos vamos a referir a la cosa que Dios nos permite tener. Entonces contestó que gloriarse es, entonces, ¿qué? O sea, en lo que usted dijo correcto, ¿eh? Pues, ¿significaría entonces qué? ¿Gloriarse? O sea, solamente gloriarse es negativamente. Ok. Sí, para que no se tome solamente de una forma. Yo lo voy a buscar un texto. Vamos a ver, Rosemary. Rosemary, dale para allá. Jactarse. Ok, jactarse. ¿Qué más? Pues eso es yo que estoy haciendo la pregunta. ¿Quién fue que escribió esa canción?
¿Ese de quién? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son esos? Ok. Vamos a preguntarle. Ok, gracias, soberano. Grace. Ok. ¿Qué más? Es muy buena porque ella está viendo que algo es negativo, ¿no? ¿Verdad? Ok. Vamos a ver si podemos leer un texto, porque yo sé que no maneja muy bien eso. Vamos a ver en 2 de Corintios 10, 17 al 18. Yo sé que, miren, esas palabras, hay canción y todo eso. Y es cierto, tiene que, porque es una palabra que tiene significado y que tiene que tener entonces en cada uno de los textos, tiene que tener también cómo usted, qué es lo que el escritor está expresando a través de la palabra. No tan solamente leer, la palabra significa algo y ya. 2 de Corintios 10. Miren cómo dice el 10, 17 de 2 de Corintios. Oigan cómo dice. Mas el que se gloríe, gloríese ¿en quién? Porque no es aprobado el que se alaba. ¿Está oyendo, Junior? Lo que está diciendo. Muy bien. Pero en esa parte de aquí, negativa. Ok. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. En esa porción, usted tiene que buscar entonces de qué es que está hablando el apóstol Pablo en esa parte ahí. Ahora, en el texto que tenemos aquí, nos está diciendo en Romanos que en qué debemos gloriarnos. ¿En qué nosotros debemos gloriarnos? Si usted no entiende la palabra y le dicen a usted que usted debe gloriarse en la esperanza, usted debe gloriarse en la esperanza. ¿Cómo usted maneja una palabra que usted no entiende para poder aplicar eso, gloriarse en la esperanza? Yo le pregunto ahora mismo, ¿usted se está gloriando en la esperanza? Usted no, tal vez usted ni sabe. No sé, tal vez ni sabe, dice, yo gloriarme. ¿Y qué si, oye, ya se fue la hora? Ay, mi madre. Ya se fue la hora, pero terminemos con esto. Terminemos con esto. Miren, hermanos. Esa palabra tiene que ver, sí, con lo que dijo Junior, con jactarse, pero también significa alegrarse, regocijarse, alabarse a Dios, si está glorificando a Él. O sea, tiene que ver con todo eso, esas palabras. No tiene que ver solamente tomar la jactancia como si fuera para sí mismo. Eso fue lo que dijo Pablo en el capítulo 10, 17. Pero es, hermano, agárrelo por aquí, alegrarse, contentarse. Por eso nos alegramos en Cristo, nos complacemos en Cristo, alabamos a Cristo. Todo eso es gloriarse a Cristo. Ahora, nos gloriamos en la esperanza, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos algo que no tiene ningún ser humano en esta tierra. Una esperanza viva en Dios. Y nosotros alabamos a Dios por esa esperanza. Si usted no entendió esa palabrita de gloriarse, hermano, tampoco puede gloriarse en decir, yo tengo la esperanza más maravillosa del mundo que puede tener un ser humano. Pongámonos de pie, que se acabó el tiempo. Percy, sí. Solo quise leer, o quiero leer, las diferentes definiciones que da el diccionario. Okay. Que puedan ayudar con eso, sí. Porque
a eso se le llama acepciones, ¿verdad? Que una palabra puede tener más de un significado. Gloria en la RAE, en el diccionario de la lengua española, tiene 14 acepciones, por ejemplo. Pero no lo voy a leer todita, solamente voy a leer las dos primeras. Dice la primera: reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona, que es el primer tipo que usted estuvo definiendo. Y el segundo dice gusto o placer. Y pone un ejemplo: da gloria verlo, por ejemplo, da placer verlo. Y en ese sentido es que, por ejemplo, la canción que mencionaba ahorita decía: me glorío en Jesucristo, me complazco en Jesucristo, sería también un sinónimo. Ok. Pero, entendiendo esa palabra, entonces, si nos jactamos, ¿en quién es que nos jactamos? En Cristo Jesús. Nuestra jactancia es por lo que Cristo hizo en nuestras vidas, no por lo que somos nosotros, ni por lo que merecemos, sino por lo que hemos recibido de Cristo. Y eso lléveselo, hermano, en su mente. Si usted se lleva en su mente, usted va a ver otra cosa acerca de gloriarse. Usted verá que todavía no hemos terminado acerca de esa palabra. Usted verá, si Dios permite, si seguimos con esto. Así que, hermanos, yo espero que este aclarando de palabras y todo haya servido para nosotros poder fundamentarnos en lo que es la palabra de Dios, entendiéndola, dejando que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones para entender la palabra de Dios. Si eso no pasa, nuestra vida estará de la misma manera, sin fruto, por no haber recibido un conocimiento pleno. Que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, ¿o queremos terminar con esta maravillosa esperanza? Donde allí dice el apóstol Pablo que nos gloriamos en esa esperanza. Alabamos a Dios por esa esperanza. Nos contentamos por esa esperanza maravillosa. Oh Dios, que cada uno de nosotros entendamos que nuestro contentamiento, nuestro gozo, no es por algo que nosotros podamos recibir por nuestro esfuerzo, sino por el regalo más maravilloso que hemos recibido de Cristo Jesús. Que en verdad, oh Dios, Cristo sea glorificado cada día, alabado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la paz. Gracias por la justificación. Oh Dios, podemos ir a nuestros hogares seguros en ti, porque el que justifica es fiel en todo lo que ha prometido. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Le bendigas. Siga estudiando, hermano, estas palabras que usted va a ver allí.